Atentado, ¿no? Porque cuando uno ve la historia, entre el año 82, pero particularmente del 11 de mayo del 83, hasta el atentado, hubo protestas masivas y hubo un esfuerzo incansable de unir a toda la oposición. Hay algo que está poco contado, pero hubo un encuentro en la Asamblea de la Civilidad en que estaban varios de los opositores a Allende. Estaba Podlech, estaba León Vilarino, que había sido el de los camiones, de los camioneros, es decir, pagado por la CIA. Tuvo incluso Lee, hasta los comunistas, en que allí hacía un esfuerzo muy grande, particularmente la Renovación Socialista, más Izquierda Cristiana, sectores socialistas, porque la oposición estaba dividida entre la Alianza Democrática, dominada por la democracia cristiana, y el socialismo del Lago, más moderado, de Carlos Briones, también don Enrique Silva Sima, y el MDP, que era el Partido Socialista de Almeida, marxista-leninista, el Partido Comunista y el MIR. Y al medio estaba la Renovación Socialista, que buscaba la unidad opositora. Estaba demostrado lo que había ocurrido en Argentina, las grandes protestas en Uruguay, la democratización de Corea del Sur, las luchas contra Marcos en Filipinas, que la oposición masiva y pacífica, no violenta, era capaz de derrocar a dictadura. Entonces, mirado con el tiempo, uno dice, ok, no fue tan grave, pero ¿qué es lo que se decía? Esto dividía a la oposición, la dividió. Toda la gente que era partidaria de meterse al plebiscito y no seguir luchando en las calles para buscar el derrocamiento pacífico de la dictadura, pero derrocamiento, con el gran paro general, perdimos. Se perdió esa opción, porque el atentado polarizó, le dio la razón a los que decían, oye, aquí no queremos la violencia, y paralizó. Ahora, lo que sí yo concedo, buscando la verdad como historiador, es que no se dio la hipótesis que tuvimos mucho, de que acá se había un atentado de Pinochet, sospechado, aún estaba Reagan en el gobierno norteamericano, ya no estaba Carter. Recuerda que Reagan financiaba a la guerrilla de extrema derecha contra los nicaragüenses. O sea, estamos en ese juego aún de la Guerra Fría. Cristóbal, ¿a tu parecer fue un gran error este atentado o concuerdas con Esteban en algún punto? O sea, Esteban dice que fue un gran error en parte, digamos. Entonces, indicas que la historia ha dado otro foco. Parecía, según tú entendí, sí, porque un gran error Monseñor Hurtón, le doy la palabra a Juan Cristóbal, ha hablado mucho, pero Monseñor Hurtón decía algo que es cierto. En la doctrina de Santo Tomás, doctrina católica, la Suma Teología, hay un concepto que es el tiranicidio. ¿En qué consiste? O sea, que un pueblo se puede rebelar y matar a un tirano. Hay mucha gente que no entiende esto de un ¿algo así como santo. ¿En legítima defensa? Legítima defensa y el concepto del mal menor. O sea, cuando ya no hay ninguna otra salida, sino queda otra que matar al tirano en una fe cristiana que dice no matarás, dice que en caso extremo, porque es mal menor, para evitar una dictadura que mata a otro, es legítimo el tiranicidio. Entonces, bueno, era un debate en las fuerzas opositoras de la época. Sí, a ver, yo tengo algunos matices con Esteban en cuanto a que, y con la discusión acá, en cuanto a que el gran hito que determina el fin de las movilizaciones masivas por parte de la oposición a Pinochet en ese momento no es el atentado, sino que el hallazgo de los arsenales. Que fue poquito antes. Un mes. 2 meses antes. 30 días. Si no hay atentado, probablemente el escenario hubiera sido bastante parecido, porque eso hace que la oposición, digamos, de centroizquierda, o el socialismo más moderado hacia el centro, se replegara y hiciera un acto, en el fondo, de freno de las movilizaciones conscientes. Esto es muy interesante. Entonces, sí, antes de llegar al atentado de Pinochet, viajemos 30 días antes y retratemos qué se encontró en Carrizalbajo, en esa caleta de pescadores. Bueno, sí, solamente para agregar que, y para cerrar lo anterior, que suponer que de no haber habido
el hallazgo de arsenales y de no haber habido atentado a Pinochet, las protestas hubieran continuado tal cual y eso hubiera podido generar el derrocamiento de Pinochet o la renuncia de Pinochet, digamos, en cadena nacional. No lo ves tan así. Tomando un avión o no sé qué, lo veo inviable. Creo que ya estaba jugada la oposición por la vía del plebiscito y ya se estaba negociando aquello. Detengamos en ese Por ejemplo, punto, Ignacio, ya el año 84, personeros de la oposición como Patricio Elwin, Silva Sima y otros críticos del régimen de la derecha como Francisco Bulnes habían reconocido como un hecho la Constitución del 80 y habían decidido pelear en la institucionalidad del régimen la salida al mismo. Por lo tanto, aquí hay una oposición tremendamente dividida. El Partido Comunista, el año 1980, da pie a su política de la rebelión popular, que en definitiva es el fundamento ideológico de la fundación del Frente 3 años más tarde. Por lo tanto, la oposición, si bien es cierto, participa en las protestas en su conjunto con un movimiento social amplio, pero hay diferencias estratégicas de fondo. Y Pablo, por otra parte, el 4 y 5 de julio del 86, que fue la 15ª protesta, fue masiva. Claro. Era el año decisivo. Había mucha vitalidad, había habido estado de sitio a fines del 84 hasta comienzo del 85. Recuerda que siguió habiendo mucha movilización. Juan Cristóbal, los estudiantes de Chile sacaron al rector, los secundarios se levantaron en el 87. Hubo a Federici, ¿no? Hubo bastante, había sociedad civil. Ahí había vida de los pobladores, de muchos actores sociales. Dame un segundo, Cristóbal, ¿por qué se le llamó el año decisivo ese 1986? Bueno, es que es un nombre que más es una mezcla de cosas, porque era la última chance de derrotar. Claro, pero por otro lado, a ver, yo creo que hay que balancear un poco las cosas. A ver, estoy de acuerdo más que nada con Pablo, porque efectivamente desde hacía tiempo ya venían las discusiones, digámoslo, y los acercamientos entre el gobierno de la época y la oposición. Está hasta cierto punto ¿cómo se llama? Las gestiones fracasadas al final. bueno, conversaciones Jarpa con Elwin, Jarpa, claro, la cuestión de Sergio Onofre Jarpa, que era ministro del Interior en esa época. El acuerdo nacional. Y el acuerdo nacional. Entonces, entre todo eso, indudablemente que ahí lo que se busca es precisamente desactivar el tema de las movilizaciones. Indudablemente no se puede negar que las movilizaciones van a seguir, ¿ya? Pero el ejercicio de historia-ficción, digamos, porque finalmente es eso, de qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esto o esto otro, quizás hasta cierto punto un poco fútil, porque hay que basarse en los hechos que efectivamente ocurrieron. Indudablemente, y esto no viene con la crítica, digamos, a decir, bueno, si no hubiera existido el hallazgo de las armas en Carrizal Bajo, lo del atentado a Pinochet, no hubiera caído el régimen a la larga, bueno, eso no lo tenemos como saberlo, digámoslo. Lo que sí sabemos que efectivamente hay hasta cierto punto un quiebre dentro de la oposición, precisamente con estos dos hechos que son casi contemporáneos, digámoslo, o sea, lo de Carrizal Bajo, de una internación de armas que fue enorme, pero además de lo cual se estima que no se ha encontrado todo lo que había en Carrizal Bajo. O sea, Carrizal Bajo es uno de los puntos. ¿Qué tan enorme fue ese hallazgo? Es que eso es lo que... Bueno, un barco claro. Estamos hablando de... A ver, lo que pasa es que depende a quién tú le creas, digámoslo. Las fuentes del gobierno, de hecho Pinochet salió diciendo, me acuerdo en cadena nacional, que estas eran armas suficientes para matar 1 millón de chilenos. ¿Ya? Ahora, no sé si habría sido así, pero indudablemente había una gran cantidad de armas que fueron trianguladas a través de Cuba y Nicaragua por Sergio Bushman, que ya falleció hace bastante tiempo, y que efectivamente ahí es donde se encuentra una parte gruesa del arsenal. Pero se habla de que hay otros barretines donde se logró salvar parte de los arsenales. Uno de ellos sería los que se utilizaron precisamente para el atentado contra Pinochet en septiembre del 86. Entonces, diciendo las cosas, indudablemente que todos estos eventos, digamos, lo van a terminar quizás hasta cierto punto dividiendo a la oposición y quizá dándole una victoria táctica, no estratégica, al gobierno militar en esos momentos, ¿ya? Entonces, de ahí en adelante, ahí podemos empezar a hablar, bueno, cuál fue el efecto real del intento de asesinato y que finalmente, ahí yo discuto en todo caso respecto a lo que dice Esteban sobre el tiranicidio. ¿Por qué? Porque en realidad lo que dice Santo Tomás de Aquino tiene que ver con la guerra justa y el derrocamiento al tirano, pero no necesariamente implica el asesinato del mismo, ¿ya? Entonces, y hay que tener cuidado también con la lógica. En guerra, ¿cómo se logra el ganarle a un tirano? Bueno, no necesariamente tienes que asesinarlo, y además en Santo Tomás de Aquino no dice eso. Entonces, por eso... No, usa la expresión tiranicidio explícitamente. Bueno, podemos discutir respecto a cuál es la extensión, digámoslo, de la eliminación de un gobierno que podría ser tiránico o no, ¿ya? Pero ahí entramos en la discusión... La guerra justa, la retórica... Por eso, pero no quiero entrar en esa discusión retórica, digámoslo, pero... No es retórica, es teológica e histórica, ¿no? Y filosófica también, pero también es retórica, pero el punto es otro, Esteban. A lo que voy yo es que si
vamos a empezar a hablar del tiranicidio, el problema es que aquí no murió solamente Pinochet, o sea, no se intentó solamente asesinar a Pinochet, sino que hay una cantidad de otras personas que son los escoltas que también fallecen, o también los vamos a crucificar en definitiva porque estaban cumpliendo con su trabajo. Esa es la discusión, ¿ya? Porque para eso les pagaban, ¿ya? Y para eso era su trabajo, y ahora vivía en la curva, cuando tú vas bajando el melocotón está el monumento que pocos conocen, que son esas placas que están de concreto en la curva, donde murieron, no me acuerdo, 5 o 6 escoltas de Pinochet, etcétera, y además Pinochet iba con su nieto, digámoslo, que allá ahora está bastante, es mayor que yo, de hecho. Entonces también hay que tomar en consideración el peso, digámoslo, del hecho. Sí,